Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso que estés oyendo esta grabación. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas, los libros de la Biblia. Continuamos con nuestra serie de enseñanza, ya avanzando en nuestro libro número 18. Nuestro libro de hoy es Job. Así que vamos a preparar el anotador, como siempre, la Biblia bien marcada con todos los textos, con toda bien ajada la Biblia, esa Biblia de estudio, de combate. Vamos a abrir Job, precisamente, y reflexionar en el capítulo 2, del versículo 4 del capítulo 2 de Job. Y esto es palabra de Satanás. Interesante, ¿no? La palabra de Dios, palabra de Satanás. Dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Repito, respondiendo Satanás al Señor Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Bueno, piel por piel fue el comentario de Satanás respecto de la respuesta de Job a la pérdida de su familia. Satanás continuaba con la opinión de que Job era fiel a Dios debido a las bendiciones de Dios. Interesante, ¿eh? Job seguía acusando. Acuérdense que uno de los significados de diablo es el acusador. Y él seguía acusando a este varón recto, según palabras del mismo Dios, ¿no? Del Señor. Job seguía acusando a Job de que él amaba a Dios debido a que Dios le bendecía. Y Satanás creía que Job era tan egoísta que no había sido conmovido por la pérdida de su familia. Inclusive lo trató hasta de insensible. El siguiente paso de Satanás, por lo tanto, fue provocarle un sufrimiento físico a Job para probar que su acusación es original. Fíjate, porque fueron por fase sus ataques. Él esperaba que blasfemara contra Dios, él esperaba que se quejara, él esperaba que él renegara contra Dios, y como veía que no renegaba, seguía provocándole con ataques, y conocemos cómo termina la historia. Job en hebreo es Yov, y significa aquel que soporta penalidades. O sea, haciendo un poco una paráfrasis, Job significa aquel que soporta penalidades. Y la pregunta es, ¿alguno de nosotros hemos pasado alguna de Job? ¿Hemos pasado la mitad que pasó Job? ¿La cuarta parte? ¿La octava parte? ¿Habremos pasado tal prueba que llegamos al nivel de querer morir? Bueno, Job o Yov significa aquel que soporta penalidades. El autor de nuestro libro de hoy, el libro de Job, no especifica el nombre de su autor. Los candidatos más probables son Job, Eliú, Moisés o Salomón, o el mismo Salomón. Los capítulos que contiene nuestro libro, que se han catalogado así, son 42. La fecha de su escritura, la fecha de la autoría del libro de Job, sería determinada por el autor del libro de Job. Si Moisés fue el autor, la fecha sería alrededor del 1440 a.C., es decir, un libro bastante antiguo. Si su autor fue Salomón, la fecha sería alrededor del 950 a.C. Pero como no conocemos al autor, tampoco podemos saber la fecha exacta de su escritura. Bueno, el propósito de la escritura de este libro nos ayuda a entender este libro lo siguiente. Satanás
el diablo no puede traer sobre nosotros destrucción financiera o física a menos que sea bajo el permiso de Dios. Si vos sos hijo de Dios, Satanás no tiene libre arbitrio, no puede hacer lo que él quiere hacer con tu vida, si no es con el permiso de Dios. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Dios decide sobre lo que Satanás puede y no puede hacer, porque Dios es Dios y Él es el que determina. Y está más allá de nuestra humana habilidad para entender el por qué detrás de todo el sufrimiento en el mundo Dios determina o Dios permite. Está más allá de nuestro entendimiento. Anótate si querés para leerlo después, Deuteronomio 29:29, ahí está la respuesta a esta pregunta difícil. Deuteronomio 29:29. Los impíos recibirán su justo pago, sabemos. No siempre nuestro sufrimiento es por pecado o nuestro estilo de vida. Tomando el ejemplo de Job, tenemos que analizar en nuestras vidas, si estamos pasando alguna situación, lo primero tengo que pensar, a ver, si es porque pequé, si es porque fallé, si es porque falté al Señor. Y después también entender, por otra parte, si nuestro pecado tiene que ver con nuestro estilo de vida, y no siempre es así. El sufrimiento puede ser permitido a veces en nuestras vidas con el fin de purificarlas, como pasó con Job. Fue permitido por Dios con el objetivo de probarlas, de probar la vida. Muchas veces el sufrimiento puede ser permitido por Dios para enseñarnos algo. Y muchas veces el sufrimiento puede ser permitido por Dios para fortalecer nuestras almas. Y Dios sigue siendo suficiente y pide y merece nuestro amor y alabanza en todas las circunstancias de la vida. Como siempre yo le enseño a la Grey, pase lo que pase. El Señor nos responda positivamente o negativamente. El Señor nos dé o no nos dé. El Señor nos sane o no nos sane. Él sigue siendo digno de toda alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Va más allá de lo que nos pase a nosotros. Nuestra boca siempre tiene que estar llena de alabanza, sea la circunstancia que sea. Hay gente que le gusta adorar a Dios, que le gusta estar contento, gozosos cuando todo va bien. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, ahí ya empiezan a patear el tablero de que no sé, no tengo más ganas de orar, no tengo más ganas de leer la Biblia, no tengo más ganas de congregar. Entonces, Satanás tranquilamente podría acusarnos de que adoramos a Dios porque Él nos ha cercado, nos ha rodeado con bendición. Porque te va bien económicamente, porque de salud está tu familia bien, los negocios salen bien, todo sale perfecto, gloria a Dios. Pero cuando las cosas salen mal, ahí es donde Dios puede ser que nos esté probando para fortalecer y purificar nuestras almas. Algún versículo clave de nuestro libro de Job. Job capítulo 1, versículo 1, por ejemplo. La verdad que tiene tanta enseñanza este libro, amado, amada, que no alcanza un estudio de un día para analizarlo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas eran las condiciones que llevaron a Dios a alabar a este varón y tratarlo de varón recto y perfecto. ¿Por qué? Porque él era perfecto y recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Algo interesante en esta última frase, para tomar en cuenta. Temer a Dios es inversamente proporcional a nuestro acto con el pecado. Es decir,
yo tengo que temer a Dios y tengo que apartarme del mal. No puedo amar a Dios y estar todavía en el mal. Si temo a Dios, debo estar apartado del mal. Es la ecuación, es la fórmula para agradar a Dios. ¿Querés agradar a Dios? Bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no es que Job era perfecto, en el sentido de que no tenía pecado, no nos confundamos. Job no era un ángel ni era un ser superior. La palabra enseña y la experiencia apoya el hecho que el hombre es incapaz de alcanzar el criterio de perfección de Dios. O sea, el hombre en sí mismo jamás puede impresionar a Dios con algún tipo de acto de bondad o de estoicismo, de actos, si querés, cristianos. Eso no impresiona a Dios. Eso es el fruto de nuestra fe. Esa es la prueba de nuestra fe, nuestra acción. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos los que estamos aquí en este grupo en este momento, estas 37 personas, somos todos pecadores y todos hemos pecado y lamentablemente algunos siguen en el pecado. En el contexto histórico, el entorno de Job también es para analizar. Era impío, era una sociedad pagana, una sociedad impía que no temía a Dios, y él, Job, era irreprensible. Entonces eso enamora el corazón de Dios, que en medio de la maldad, en medio donde todo el mundo hace macanas, donde todo el mundo habla lo que quiere, vos te mantenés recto, te mantenés irreprensible. Eso agrada a Dios. Otro versículo, a ver, Job 1:21. Abrí tu Biblia o anótalo. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Creo que esta es una de las oraciones más tremendas que aparecen en las Escrituras. Si bien Satanás acusó a Job de interesado y egoísta e insensible, Job demostró, reconociendo que la mano de Dios estaba en aquel asunto, y entonces demostró una actitud correcta hacia sus posesiones. Él no estaba agarrado a sus posesiones ni a sus afectos. Si bien él amaba a su esposa, obviamente a sus hijos, que los perdió, pero él acomoda las cosas en su corazón y en su mente, dando la gloria a Dios y atribuyendo que todo lo que le pasa a él es cuestión de Dios. Entonces, la verdad que este hombre es digno de alabanza. Y es digno de imitar y de aprender muchísimo. Y estas eran un don de la misericordia de Dios. No cosas que había ganado, hablando de lo material o de todo lo que él tenía. Y por lo tanto él sabía que no tenía derecho a reclamar nada, porque todo lo que tenía lo recibió de Dios. La salud, la esposa, los hijos, los nietos, etcétera, los animales que él tenía, los empleados, todo lo que él tenía, él en esa oración reconoce: todo vino de Dios, y yo cuando nací desnudo, no tenía nada. Ni siquiera un pañal cuando naces tenés, te lo tienen que regalar. Job 38, otro versículo clave, versículo 1 al 2. ¿Está saliendo bien por ahí? ¿Se escucha, Estercita, el audio? ¿Sale bien? ¿Más o menos se escucha? Me dicen. A ver, Lucy, ¿cómo se escucha el audio? ¿Me hace enseña por allí cómo sale el audio? Sale bien, me dice Judith. Perfecto. Bueno, continuamos. Dijimos entonces Job 38, 1 y 2. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces respondió Jehová, Dios:
a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo y con palabras sin sabiduría? Finalmente Dios, en la situación de Job, rompe su silencio y habla a Job directamente, empleando una serie de más de 70 preguntas para demostrar a Job su ignorancia y la grandeza de Dios. Amados, ¿alguien se anima a contender contra Dios o a criticarle a Dios o a decirle, no, Dios se equivocó? ¿Alguien se anima a hacer eso? Bueno, alguien que realmente conoce a Dios y ama a Dios no lo haría, ¿no? Cuán absurdo es pensar que una criatura pueda convertirse en crítico del Creador. Bien, Job, otro versículo, Job 42, 5 al 6. Otro texto tremendo de la cual se hicieron canciones, alabanzas, tremenda. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Fíjate como primero en el otro texto él reconoce a Dios y acá él dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él inclusive atribuyéndose falta en su ser. En el torbellino no hubo ninguna manifestación de Dios, pero lo que Dios reveló sobre sí mismo permitió a Job verle. Las tragedias inmerecidas nos ayudan a ver a Dios, lo cual es gracia inmerecida. Todo es gracia inmerecida. Job finalmente se arrepiente y la frase polvo y ceniza que él menciona aquí es señal de humillación. Cosa que necesitamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, humillarnos ante el Señor. Vamos a ver un poco, un breve resumen de nuestro libro de hoy, libro de Job. El libro inicia con una escena en el cielo, interesante. En algún lugar del cielo, donde Satanás aparece allí, rodeado de todos los ángeles de luz. Él también, un ángel de luz más, porque él también se disfraza de ángel de luz. Entonces, uno más en el montón de ángeles que estaban allí. Satanás llega a acusar a Job ante Dios. Y este insiste en que Job solo le sirve a Dios porque Dios lo está protegiendo. Qué tremendo cómo trabaja Satanás, ¿no? Y cómo conoce también el corazón del hombre. Aunque no era el caso de Job, pero él sabe que el comportamiento del hombre es ese. Está bien con Dios cuando las cosas van bien. Entonces Satanás busca el permiso de Dios para poner a prueba la fe y la lealtad de Job. Dios le concede su permiso, pero dentro de ciertos límites. Hasta ahí nomás le dice. Ahora, ¿por qué sufren los justos? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Por qué? O a veces te preguntás vos mismo, ¿por qué sufro si yo soy una persona justa o trato de ser justa? Esta es la pregunta que se levanta después de que Job pierde a su familia, porque de todas las pérdidas que Job tuvo, la peor fue la de sus hijos, ¿no? Perder sus hijos. Perdió su fortuna y perdió su salud. Hasta su mujer lo mandó allá lejos. Los tres amigos de Job, Elisaf, Bildad y Zofar, vienen para consolarlo y a discutir su aplastante serie de tragedias. ¿Por qué te pasa esto? Algo hiciste. La acusación, cuando te va mal, siempre aparecen los amigos de Job para decirte: a vos te pasa por esto, por lo otro, ¿no? Y ellos insisten en que su sufrimiento es un castigo por el pecado en la vida de Job. Sin embargo, Job permanece fiel a Dios a través de todo este trance terrible, porque fue una detrás de otra. Trata de comprender esto, amado. Como digo yo, el domo, la campana que te protege, el paraguas de Dios, ese paraguas invisible de Dios que te protege de los ataques de Satanás que te hubiesen destruido hace rato. Cuando vos entregaste tu vida a Cristo, Satanás te hubiese querido destruir hace rato, para que no avances. Pero estás protegido. ¿Qué sería de tu vida si el Señor retirara su protección de tu vida? Fíjate que a Satanás Dios le da permiso y en cuestión de segundos es como un rayo. La palabra da a entender como un rayo. Él se mueve
y uno tras otro comenzaron a llegar todos los informantes de todas las tragedias. Así que Satanás en un segundo destruyó todo. Sin embargo, Job permanece fiel a Dios a través de todo esto. Y él afirma que su vida no ha sido una de práctica de pecado. Él no era un practicante del pecado. Aparece un cuarto hombre, Eliú, que le dice a Job que necesita humillarse a sí mismo y someterse a las pruebas usadas por Dios para tratar con su vida. Pero finalmente Job cuestiona a Dios mismo. En un momento él flaquea y aprende valiosas lecciones acerca de la soberanía de Dios y su necesidad de confiar totalmente en el Señor, aunque no entiendas lo que está pasando. Job es entonces restaurado en su salud, felicidad viene sobre su vida, prosperidad, mucho más allá de su situación inicial, que el Señor lo bendijo 3 veces más que en su situación anterior. Bueno, como el esquema de nuestro estudio tiene varios puntos y uno de ellos es la referencia profética, veamos la referencia profética de nuestro libro Job. Mientras Job reflexionaba sobre la causa de su miseria, 3 preguntas vienen a su mente, todas las cuales son respondidas solo en la persona del Señor Jesucristo. Y estas preguntas ocurren en Job. Fíjate, Job 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y responde, nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y él responde, nadie. O sea, la pregunta de Job viene de un corazón que reconoce que no es posible complacer a Dios o ser justificado a sus ojos. Él tiene esa revelación espiritual. Dios es santo, nosotros no. Por tanto, existe un gran abismo causado por el pecado que nos separa entre nosotros, los hombres mortales, pecadores, y Dios. Pero la respuesta angustiosa que él dice, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie, responde él. Pero la respuesta a esa tremenda pregunta de Job se encuentra en Jesús el Cristo, en Jesucristo. Él ha pagado el castigo por nuestros pecados y lo ha intercambiado por su justicia, porque Job recibe una revelación de Dios. ¿Quién puede limpiar los pecados del hombre? Nadie, excepto el Hijo de Dios. Por eso la obra de la cruz no debemos nunca desmerecerla ni nunca olvidarnos de ella. Hebreos 10:14 dice entre varios versículos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está la obra de Jesús. Lo que Job preguntaba, ¿quién puede hacer eso? Bueno, ahí está la respuesta. Otro texto que responde la pregunta de Job, Colosenses 1:21 al 23, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está abajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Y segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, entonces la primera pregunta de Job es, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él dice nadie. Pero aquí vemos la respuesta que siglos después, en la persona de Jesucristo, se responde esa pregunta. Y no solo se responde, sino que sigue vigente hasta el día de hoy, que solo Jesús puede limpiar la maldad del hombre. La segunda pregunta está en Job 14:10. Mas el hombre morirá y será cortado,
perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? O sea, Job no tenía esta revelación, pero sí tenía la pregunta. Así como nosotros a veces no tenemos las respuestas, pero sí tenemos las preguntas. Es otra pregunta acerca de la eternidad, la vida y la muerte, que es respondida en una persona. ¿Quién? Cristo. Con Cristo, la respuesta. ¿A dónde estará Él? Dice, cuando el hombre muera, bueno, está en Él, que Él es la vida eterna. Sin Cristo, la respuesta es una eternidad en las tinieblas, sin las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso está en Mateo 25, 30. Surge otra pregunta de Job. En mismo capítulo 14, versículo 14, si el hombre muriere, otra pregunta interesante, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Una vez más, la respuesta se encuentra en una persona. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros realmente viviremos de nuevo si estamos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 15, 54 al 55. 1 Corintios 15, 54 al 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, habla de la transformación de nuestro ser, dice, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, esta carne, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabamos a Dios por esta respuesta, ¿no?, que es para nosotros. Bien, vamos a ver la aplicación práctica del libro de Job, aplicación práctica para nuestras vidas cotidianas. El libro de Job nos recuerda que hay un conflicto cósmico sucediendo tras bastidores del que usualmente desconocemos acerca de él. Con frecuencia nos preguntamos por qué Dios permite algo. Tanto mundanos, tanto impíos como cristianos preguntan, ¿por qué Dios permite esto? Y muchas veces cuestionamos o dudamos de la bondad de Dios. Y eso es un pecado, es una falta. Sin haber visto el panorama completo. Por eso es interesante estudiar las Escrituras. Vamos, amados, por el libro número 18. Si alguno se ha perdido algunas clases anteriores, la pueden solicitar, están todas grabadas. Y creo que lo que estamos siguiendo al pie de la letra, estos estudios, estamos aprendiendo muchísimo de cada libro, ¿verdad? Y el libro de Job nos enseña a confiar en Dios bajo cualquier circunstancias. Y debemos confiar en Dios, no solo cuando no entendemos, sino porque no entendemos. No solo cuando no entendemos, sino porque no entendemos. El salmista nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Si los caminos de Dios son perfectos, entonces podemos confiar en que cualquier cosa que Él hace y cualquier cosa que Él permite también es perfecta. Y esto pudiera no parecer posible para nosotros, pero nuestra mente no es la mente de Dios. No podemos nosotros entender la mente de Dios. Si vamos siendo conformados a la mente de Cristo, a la estatura de Cristo, en lo que Él nos enseñó de cómo vivir una vida en este plano físico. Es verdad que no podemos esperar entender su mente perfecta, como Él nos recuerda en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, amado, amada, nuestra responsabilidad hacia Dios es obedecerlo, confiar en Él
y someternos a su voluntad, ya sea que entendamos lo que esté pasando o no lo entendamos. Fíjate lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, 13 al 14. Interesante, vamos a seguir reflexionando sobre este hermoso libro de Job. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Repito, a veces leemos muy rápido la Biblia y tenemos que masticar. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y dice el versículo 14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esta versión actualizada dice, fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que él ha torcido? Cuando te vaya bien, disfruta del bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios, y que el hombre nunca sabe qué ha de traerle el futuro. ¿Vos sabés lo que va a pasar en un rato? ¿Lo que va a pasar mañana? No lo sabés. Por eso dale gracias a Dios por lo que el Señor te ha permitido vivir hasta hoy y lo que te permita vivir mañana. Los seres humanos hemos establecido algunos estándares de vida que desde tiempos remotos han estado alejados de los principios y conceptos divinos. Muchas personas han tenido fracasos y logros en la trayectoria de sus vidas. Y por lo general, la parte negativa se lo han atribuido rotundamente al pecado, mientras que lo positivo se lo han adjudicado a Dios. Es decir, si sale algo malo, pasa algo malo, es el pecado. Sí, claro que sí. El 99% de los casos es el pecado. Sabemos que el pecado ha arruinado la creación y a nosotros mismos. Entonces decimos, si las cosas salen bien, es Dios. El libro de Job está lleno de estas dos vertientes. La aseveración de Dios. Dice, mi siervo Job, justo y apartado del mal. Sugiere que Dios aprueba la recta conducta de Job. Sin embargo, tal sugerencia no implica que en términos generales el hombre sea un ser que pueda autojustificarse ante su presencia. Es decir, Dios podría haber dicho, no, Job es perfecto, no me lo toques. Job es justo, no me lo toques, ¿no? No, Dios permitió que sea tocado. Por eso te digo, vos te podés sentir muy justo, decir, no, yo voy a la iglesia, yo doy mis donaciones, sirvo, predico el evangelio, oro 3 veces al día, podés decir un montón de cosas y decir, a mí no me va a pasar nada. Bueno, solo Dios sabe eso. Por eso es importante darle gracias a Dios, porque Él nos sigue bendiciendo, a pesar de nosotros, ¿no? Que ni siquiera hacemos la mitad de lo que acabo de decir. El hombre sea un ser que pueda autojustificarse ante su presencia, sino que la justicia que un hombre pueda tener es solo un pálido reflejo de la santidad de Dios. Si vos tenés justicia en tu vida, si actuaste en justicia, es apenas un pálido reflejo de la santidad de Dios. De modo que no es de sabios la autoproclamación de la justicia. Yo soy justo, yo soy más justo que aquel, yo soy más bueno que aquel. Sino más bien aceptar el hecho de que Dios siempre ha querido mantener una relación con el hombre por medio de su propia gracia, la gracia de Dios. Por lo general, las personas han procurado conseguir respuestas a las injusticias o vicisitudes de la vida. Y esto queda explícitamente manifestado en los diálogos de los amigos de Job, que rápidamente le achacaron a Job, seguramente vos hiciste algo malo, ¿no? Y estos, al ver la desdicha tan severa de aquel hombre llamado Job, recurren a sus propios razonamientos, a sus argumentos, a sus experiencias, ¿no? Porque ahí hay un hombre viejo que representa la experiencia, ¿no? Yo cuando fui joven, seguramente vos hiciste esto, lo otro, ¿no? Pero no logran efectivamente cambiar el curso de la vida de Job. Solamente le relatan lo que le está pasando. Es como cuando vos estás mal y recurrís al psicólogo. El psicólogo no te va a ayudar, en el sentido de que no va a sacarte el problema. Es más, capaz que te agrega un problema. El psicólogo lo que hace es buscar el problema y decirte, tu problema es esto o aquello. Tomate estas pastillas, una pastillita por día, ¿no? Pero Dios lo que hace es saca el problema que hay en tu corazón y te expone tu pecado y te dice arrepentite. Por eso es importante estar humillado siempre
bajo la poderosa mano del Señor. Una de las enseñanzas y reflexiones que nos deja el libro de Job es el siguiente. En la actualidad, muchas personas que han conocido parte del propósito de Dios para su vida se han visto, en términos menos severos, obviamente, no llegaron al nivel de Job, en una situación similar a la de Job, lo que le ha producido reaccionar de manera inmadura, inestable en cuanto al verdadero objetivo divino. De manera que si se asume que solo la prosperidad proviene de parte de Dios cuando estamos en un alto nivel de espiritualidad, entonces los sufrimientos de Job son solo un absurdo e improductivo proceso de parte de Dios, debido a que Dios mismo expresa, tal como se menciona en líneas anteriores, que este patriarca era un hombre temeroso y justo, temeroso de Dios y justo, frase dicha por Dios. En consecuencia, no solo estamos en momentos de gloria, cuando estamos en momentos de gloria podemos decir que Dios está más cerca de nosotros, pues la vida de Job se ha convertido en un legado para aquellos que sufren y han demostrado que Dios guarda silencio, ¿no? Y cuando Dios guarda silencio necesitamos aprender que no es nuestra justicia la que nos hace escapar de las calamidades, enfermedades, pérdidas, un montón de cosas que podamos enfrentar, sino que es solo la misericordia y el poder de Dios que nos hace estar gozando la comunión y bendiciones del Altísimo, alabarle a Él a pesar de la situación. Otra enseñanza que nos aporta el libro de Job se puede percibir en lo siguiente: las personas que uno aprecia pueden en un momento levantarse en contra de nosotros. Repito, las personas que uno aprecia terminan siendo nuestros torturadores, nuestros casi enemigos. Sin ánimo de generalizar, al igual que se levantaron los amigos de Job, se pueden levantar amigos, parientes, a querer instruirnos y enseñarnos sobre cosas que nos están pasando y que Dios está permitiendo. Y cada uno de ellos expuso de manera explícita la aparente y supuesta carga del pecado que llevaba Job, ya que si él hubiera hecho lo recto ante los ojos del Altísimo, según ellos, no podría estar pasando tanta desgracia. A pesar de que los discursos de los amigos de Job, Elisab, Bildad y Zofar, estaban cargados de razonamientos lógicos, porque utilizamos aún textos de Elisab, Bildad y Zofar para predicar, ¿sí? Pero no produjeron alguna reacción positiva por parte de Job. ¿Viste? No sé si te ha pasado tenés que visitar a un enfermo, tenés que visitar a alguien que está pasando un momento malo y no tenés palabra para decirle, porque todo lo que le puedas decir puede añadir dolor a más dolor, ¿no? Y a veces es mejor orar, a llevar a la persona a reflexionar, a adorar a Dios, ¿eh? Haz esta prueba: cuando visites a alguien que está mal, y si es cristiano o conoce, llevarlo a tener una oración de adoración, no de pedir, saname Señor, dame por favor. Adorar al Señor como hizo Job. Pero bueno, al contrario, levantaron y acrecentaron las palabras precipitadas del patriarca. O sea, todas esas palabras que ellos le trajeron hicieron que Job se levantara a decir cosas también. Entonces, vemos enseñanzas tremendas en este libro, que nos sugiere de manera implícita es que Dios siempre tiene la última palabra. Repetí conmigo desde el otro lado: Dios siempre tiene la última palabra. Y después de haber tenido Job un caluroso e improductivo diálogo con sus amigos, Job finalmente escucha con atención el discurso divino. Dios, sosteniéndose solo de sus altos estándares sobre el concepto que él tiene de la vida, Dios, comienza a proclamar su eterno poder y gloria a través de sus testigos fieles, su creación. Y la palabra de Dios salió como fuego abrasador, haciendo que el corazón de su siervo Job fuese inevitablemente consumido por Dios. Amados estudiantes de la Biblia, en muchas oportunidades oímos tantos conceptos y posiciones de los hombres en relación con las cosas de Dios, pero vemos que los conceptos esos son tan limitados que solo alcanzan a llegar a la mente de los hombres.
De manera que Dios en algunas oportunidades va a guardar silencio ante nuestra queja y las quejas de los otros. Ante nuestras dudas y las dudas de los otros. Ante nuestras rebeliones y las rebeliones de los otros. Dios solamente se calla. Pero nunca debemos olvidar que en el momento que Dios haya establecido para darnos respuesta, Él va a hablar. Y esa respuesta va a salir como fuego, haciendo que nuestros corazones ardan y sean purificados y sean consumidos por su palabra. Espero que esta enseñanza, que más que enseñanza fue una exposición clara de la verdad de Dios a nuestros corazones, ¿no? Reflexionamos finalmente que esta palabra divina logran cambiar la actitud de este varón llamado Job, haciendo que éste mire el nuevo horizonte de esperanza y plena felicidad que le espera. Él estaba ya preparado, su corazón purificado, para recibir el triple de riquezas que él tenía. Porque fíjate que las riquezas te pueden echar a perder. Quizás Dios quiere purificarte para prepararte, para darte más, que si te lo da ahora, por ahí te echas a perder. Job reconoce que era un hombre cuyo conocimiento de Dios era insuficiente, así como los nuestros. Y por lo tanto, la nueva comunión con Dios se convierte en una nueva etapa, en una nueva perspectiva para amar y adorar a su Creador. Así, todos nosotros debemos abandonar nuestros propios conceptos que tenemos de Dios. Como decía la vez pasada Eduardo, todo lo que imaginemos de Dios, bueno, eso no es. Eso es pálido comparado a lo que es Dios. Y anclarnos a las promesas eternas hechas por Dios hacia nuestra vida. Eso es lo que nos enseña el libro de Job. Sabiendo además estas dos verdades, que Él no nos pondrá mayor carga de la que podamos soportar. Job estaba preparado para soportar lo que recibió. Y Dios es veraz, Dios es fiel, Él no fallará, y Él no nos va a hacer caer en una situación de renegar de Dios. Bien, fin. Terminamos con el vistazo breve de nuestro libro de Job. Es el libro número 18, como dijimos al principio, autor desconocido, la fecha se desconoce, abarca promedio entre el 2100 y el 1900 a.C. La historia incluye, el libro de Job es una historia sobre un hombre que pasa por pruebas extremas con la pérdida de sus hijos, negocios y eventualmente su propia salud. Y Dios lo levanta. Bueno, amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, el próximo día de reunión de estudio de la Biblia estaremos siguiendo con el libro que continúa. Que Dios te bendiga. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, díselo mi hermano con nosotros, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Díselo a él.